Entonces, en la clase pasada veíamos de cómo organizábamos los datos a través de que podía ser pues un ordenado de datos normal o a través de un árbol de un diagrama de árbol, donde creábamos un tallo, donde creábamos sus hojas, que decíamos que el tallo pues se crea a través de las unidades, perdón, de las decenas o centenas, y las hojas siempre van a ser las unidades. Entonces, ahí, en este caso, pues ya una vez que nosotros tenemos organizados los datos que tenemos en el estudio estadístico, posteriormente tenemos que organizarlos en una tabla de distribución de frecuencias, porque sabemos nosotros, si lo habíamos mencionado en un principio, que los resultados de una estadística por lo general siempre nos los van a graficar o nos los van a dar en porcentaje. Los resultados de cualquier estudio estadística, como les decía el primer día de clases, de pues cuando vivimos lo de la pandemia, todos los días en la tele podíamos ver de que tanto porcentaje de la población está infectada, de ese tanto no sé, por decir algo, del 70%, el 25% son mujeres, el 20% son hombres y que el resto son adultos mayores o que sin enfermedades o con enfermedades, etcétera, pero casi todo estaba basado en porcentajes y gráficas. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos organizados los datos, independientemente cuál fue el procedimiento que utilizamos nosotros para organizar los mismos, pues tenemos que empezar a crear nuestra tabla de distribución de frecuencia. Por ejemplo, yo aquí les decía ahorita antes de que se conectaran los demás, de que el archivo que les mandé es la parte teórica de este tema. Es una presentación que es donde viene paso a paso qué es lo que harían y qué es una tabla de distribución de frecuencia y cómo lo harían, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Por ejemplo, yo aquí le voy a compartir la pantalla de Excel. Recuerden que les dije que pues las operaciones las podemos hacer en forma manual, una calculadora, pero pues si estamos en nuestra maestría que es tecnologías aplicadas, pues vamos a hacerlo a través de Excel y pues poco a poco ahí vamos aprendiendo también. Para los que ya lo conocen y saben trabajar con Excel, pues no se les va a hacer difícil. Por ejemplo, aquí tenemos, este, aquí tenemos una lista de datos que dice que son 20 alumnos que presentaron. Tengo un listado de 20 alumnos y del lado derecho tengo las calificaciones. Este alumno sacó un 10, este alumno sacó un 5, un 4, un 6, un 7, un 8 y así sucesivamente. Pues tengo yo aquí mis alumnos que presentaron que son 20 y los resultados de sus calificaciones. Mi tabla de distribución de frecuencia recibe ese nombre porque precisamente como lo tengo ya acá listo, voy a crear una tabla donde la primera columna siempre va a ser el dato que está en observación, que en este caso son las calificaciones de los 20 alumnos. Entonces, es decir, pues nosotros sabemos que las calificaciones que ponemos a nuestros alumnos, pues puede ser del 1 al 10 o del 1 al 100. Depende cómo sea nuestra evaluación de cómo evaluemos o cómo califiquemos, repito, del 1 a 100 o de 1 a 10 o la ponderación que ustedes pongan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esos son los resultados aquí de mis alumnos, sus calificaciones de los 20. En la primera columna de distribución de frecuencia, yo voy a poner los valores de las calificaciones. Como les digo, hay alumnos que pudieron haber sacado un 1, hay alumnos que hubieran sacado un 2, y la máxima calificación, pues es un 10. No son muchos datos, pero imagínense, en otros ejercicios donde a lo mejor estos datos son muchos y para estarlos capturando 3, 4, 5 o los valores que sean, la ventaja que tiene Excel es de que yo puedo hacer un relleno de celdas, colocando mi primer valor y el segundo valor que va a indicar el incremento de ese valor, yo lo selecciono y estando en esta esquina inferior derecha de la selección, que aparece no se alcanza a ver un cuadrito negro muy delgado, si yo coloco el puntero del mouse en ese cuadrito, el puntero aparece con una cruz negra delgada. Si yo presiono el botón y lo arrastro, se va haciendo el autorrelleno, que en este caso lo voy a soltar cuando llegue a 10, como les repito, porque es mi máxima calificación.
No hay un alumno que pueda sacar más de 10 ni menos de 1. Las calificaciones van entre 1 y 10, o entre 1 y 100, perdón, según como ustedes califiquen. Ok, ya tengo las calificaciones. La segunda columna de mi tabla de distribución de frecuencias. ¿Habló alguien? ¿No? Ok. La segunda columna de la tabla es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que aparece en mi estudio estadístico, que en este caso son las calificaciones de los 20 alumnos, ¿cuántas veces aparece el 1? El 1. ¿Cuántas veces aparece el 2? Es decir, en otras palabras, ¿cuántos alumnos sacaron un 1? ¿Cuántos alumnos sacaron un 2? ¿Cuántos alumnos sacaron un 3? ¿Cuántos alumnos sacaron un 4? Esa es la frecuencia. Entonces, ¿de dónde la voy a sacar? Pues se supone que yo ya tengo todos mis datos, en este caso, los resultados de los exámenes o calificaciones, ¿dónde tengo aquí? Pero si ustedes observan, como tengo el listado, dice que hay un alumno que sacó un 10, un 5, un 4, y así sucesivamente, hasta que tengo los 20 alumnos. Si yo, este, si yo lo dejo así, pues me va a ser más complicado estar viendo, a ver, ¿cuántos alumnos sacaron un 1? ¿Cuántos sacaron un 2? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago? En este caso de la muestra de datos que tengo de esos 20 alumnos, la columna del lado izquierdo es nada más, vamos a decir, una numeración de mis alumnos, 1, 2, 3, 4. Lo importante aquí son las calificaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues los voy a ordenar. Los voy a ordenar, que es el primer paso que veíamos la clase pasada, para poder, en este caso, elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Pero no lo voy a hacer a través de un diagrama de tallo y hoja. Mejor, si estoy trabajando con Excel, aprovecho la herramienta que tiene para ordenar los datos y lo hago a través de Excel. Entonces, no me importa aquí, repito, la numeración del 1 al 20, que es nada más, vamos a decir, un folio o un consecutivo. Lo que me interesa es la calificación. La selecciono mi columna de datos, que son las calificaciones, y puedo ordenarlo a través del menú Datos, y aquí viene el botón Ordenar, para ordenarlo en forma personalizada, en forma ascendente o en forma descendente. En este caso, ¿verdad? Puede ser en forma ascendente. Aquí en este caso me dice que si quiero ampliar la selección, porque como hay datos acá, yo le voy a decir que también los ordene, ¿sí? Entonces aquí, lógicamente, la numeración se va a mover porque pues está llevando consigo la posición donde estaba la calificación. Que en este caso, ya lo que me interesa a mí es el ordenamiento de los datos, que son las calificaciones. Y aquí ya aparece. Ahora sí, yo puedo ver así inmediatamente que hay dos personas que sacaron un 2 de calificación. Hay una persona que sacó un 3. Hay dos personas que sacaron 4. Hay dos personas que sacaron 5. Una persona que sacó 6. Tres personas que sacaron 7. Y así sucesivamente. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro personas que sacaron un 8. Que aquí vuelvo lo mismo. Aquí yo lo estoy haciendo en forma manual. Es decir, yo puedo venir aquí, de este lado. En la frecuencia absoluta, personas que sacaron una calificación de 1, pues no hay. No hay ninguna persona que sacó un 1, entonces aquí pondríamos 0. No hay ninguna persona que sacó un 1. Calificación de 2, ¿cuántas personas hay? Pues hay dos personas que sacaron un 2. Yo en este caso nada más lo voy a ir marcando, nada más por marcarlo. Ahí hay dos personas que sacaron un 2. Ah, bueno, ya las contabilices. ¿Cuántas personas sacaron un 3? Solamente una persona sacó un 3. Solamente una persona sacó un 3. Pues aquí pongo el 1. ¿Cuántas personas sacaron 4? Pues también son 2. Entonces pongo aquí que 2. ¿Cuántas personas sacaron un 5? También son 2 personas. ¿Cuántas personas sacaron 7? Ah, pues son 1, 2, 3 personas. Ay, aquí me equivocaba. 5 era acá. 5 son 2. 6 es una sola persona. 7 son 3 personas. ¿Cuántas personas sacaron un 8? Pues 1, 2, 3, 4. 4 personas sacaron 8. ¿Cuántas personas sacaron 9? Pues solo hay una persona. Solo hay una persona que sacó 9.
Y personas que sacaron 10 es 1, 2, 3 y 4 personas que sacaron 10. ¿Cómo puedo comprobar de que yo haya contabilizado bien los datos, de que no me haya faltado ninguno? Pues aquí abajo, la primera columna nos está representando, como les decía hace ratito, las calificaciones del 1 al 10. La frecuencia son las veces que aparece el 1 en la muestra estadística, las veces que aparece el 2, las veces que aparece el 3, etcétera. ¿Por qué? Porque son las calificaciones que sacaron mis alumnos. Pero vuelvo a repetir, ningún alumno sacó un 1, dos alumnos sacaron un 2, un alumno sacó un 3, dos alumnos sacaron 4 y así sucesivamente. Entonces, ya nada más para comprobar, pues simplemente sumo esa columna de la frecuencia. ¿Y cuánto me debe dar? Pues 20, porque son 20 calificaciones, son 20 alumnos que tengo en la muestra. ¿Cómo lo puedo sumar aquí en Excel? Los que han manejado Excel saben que hay muchas maneras de sumarlo. A lo mejor los que lo han trabajado dicen, la forma más sencilla es venir acá arriba y trabajar con el botón autosuma, que es el botón suma, y dice igual suma. Observen ustedes que aparece la línea punteada y dice que está seleccionada, esa línea punteada está seleccionando el rango de celdas desde B2 hasta B11. Si el rango está correcto, que es lo que yo quiero sumar, simplemente le doy Enter y ahí me aparece y me doy cuenta, perdón, que son 20 datos los que está sumando. Quiere decir que el conteo, pues de los 20 datos está correcto porque son 20 alumnos los que presentaron. Aquí tengo ya las 20 calificaciones. Ahora, una vez que ya contabilizamos los datos, en este caso las calificaciones de cuántos alumnos sacó cada calificación, permítame, jóvenes. Perdón. Entonces, aquí la siguiente columna es la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa no es más que dividir cada frecuencia absoluta entre el total de los datos que son 20. Entonces, porque esta frecuencia relativa nos va a ayudar a sacar precisamente los porcentajes. Los que han trabajado con Excel, vuelvo lo mismo, sabemos que todas las fórmulas comienzan con el signo igual. Me posiciono aquí, igual. Voy a dividir, repito, mi frecuencia absoluta entre, que es esta diagonal, entre el total de los datos. Le doy Enter, lógicamente el primero da 0. La ventaja que tiene Excel de manejar las fórmulas es de que si voy a ocupar la misma fórmula para todas las celdas, yo lo puedo copiar hacia abajo y me va a ser más fácil. Pero aquí en este caso, si alguien ha utilizado Excel, ¿me puede decir por qué me apareció esto? Porque se arrastra la fórmula y agarra por ejemplo, en la primera va a agarrar B13, se va a bajar el que divide. Exacto. Si ustedes checan, mi fórmula, la que yo creé, es B2 entre B13. Se supone que en la siguiente fórmula voy a dividir 2 entre 20, luego 1 entre 20, que es la referencia. Pero al momento de copiar la fórmula, como hizo su compañero, aquí dice B3 entre B13. En B13 ya no hay nada. La siguiente fórmula es B4, que eso sí está correcto, el 1, entre B14, pero en B14 no hay nada. Todos deben ser divisibles entre este 20 que está en la celda B12. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que al momento de que yo copie esa fórmula, sí se incremente el valor donde tengo la frecuencia absoluta, pero que no se incremente la referencia de celda donde tengo el total, que es B12? Antes de copiar esta fórmula, aquí B2 entre B12,
A este tipo de referencia se le llama referencia relativa, que cuando yo copio la fórmula se va a incrementar ya sea la fila o la columna según lo copie hacia la derecha o hacia abajo. En este caso, como lo copié hacia abajo, le repito, se va incrementando la fila. Aquí es B12, aquí es B13, cuando debe ser B12, aquí es B14, cuando debe seguir siendo B12. Para todos debe seguir siendo B12 porque ahí es donde está el total. Entonces, les decía, esta en vez de ponerla como referencia relativa, le voy a insertar antes de la B y después de la B un signo de pesos. De esta manera estoy convirtiendo mi referencia a referencia absoluta. A referencia absoluta. Entonces aquí, al darle Enter, vuelvo a copiar mi fórmula y ahora sí ya me está dando los resultados. Porque si ustedes checan, ahora sigue siendo B3, que es donde está este 2, entre B12, que sigue siendo el 20. En mi siguiente fórmula, B4, que es donde está el 1, pero está dividiendo entre el mismo 20 que está en B12. El siguiente, B5, que es donde está este 2, repito, y está dividiendo donde está el 20, que sigue siendo B12. Entonces aquí ya tengo yo ahora sí mis resultados correctos. ¿Cómo me doy cuenta también que está correcto en los resultados? Al sumar toda la columna de la frecuencia relativa, lo máximo que nos debe dar es 1, no puede dar más. En caso de que lo hagamos en forma manual, sabemos nosotros, es decir, en la libreta con calculadora, sabemos nosotros que al momento de dividir, a veces salen muchas decimales y nosotros por lo general siempre lo acortamos a una decimal, a dos, a tres, cuando mucho, ¿verdad? Entonces, cuando sucede ese caso, de que nosotros quitamos decimales en un resultado, al momento de sumarlo, no nos va a dar exactamente a 1. A lo mejor nos va a dar punto 98, punto 99, punto 97, pero si se pasa de 1, algo está equivocado. Si nos da menos, punto 97, punto 98, punto 99, fue porque nosotros le quitamos decimales a los resultados. Entonces, en este caso, si yo hago la suma, como lo hice hace ratito con la columna anterior, me voy acá al botón de autosuma, le doy suma y voy a decir igual suma C2 hasta C11. Chequen ustedes que la línea punteada pues es donde desde el 0 hasta el punto 2, que es el rango que realmente quiero sumar, le doy enter y ahí está el 1. Repito, todo la suma de todas las frecuencias relativas, independientemente cuántos datos haya. En este caso nada más tengo 20 datos, que estoy trabajando con calificaciones del 1 al 10, pero pueden ser 100 datos, 1000, los que sean. La frecuencia relativa siempre es 1, no puede dar más. Y repito, si le quitamos decimales, entonces ahí nos va a salir punto 97, punto 98 o punto 99, pero es porque quitamos decimales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo esto lo estamos obteniendo para después contestar esas preguntas que vienen aquí abajo. ¿Cuántos alumnos obtuvieron calificación de 8? ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron calificación de 6 en adelante? ¿Cuántos alumnos sacaron calificación de 6 en adelante? Aquí de hecho está, arriba es porcentaje y aquí cuántos alumnos. ¿Qué porcentaje de alumnos sacaron entre 6 y 9 de calificación inclusive? Y entonces, para eso estamos haciendo la tabla de distribución de frecuencia para contestar a esas preguntas. ¿Dudas, preguntas? Hasta ahorita no. No. Ahí no debe ser el 100%, maestro, en el 1. No, esa es la siguiente columna, porque aquí es donde vamos a sacar el porcentaje. Muy bien. Así es. Una vez que ya tenemos la frecuencia relativa, pues tenemos que sacar la frecuencia porcentual, que no es más que multiplicarlo por 100. Entonces aquí va a ser, aquí sí, igual, repito porque es una fórmula, siempre lo debo hacer desde mi primer dato, aunque en este caso sea 0. No siempre va a ser 0 el primer resultado. Entonces, desde mi primer dato y lo multiplico por 100, porque es un porcentaje. Copio mi fórmula hacia abajo. Aquí no va a haber necesidad de que lo haga con la frecuencia absoluta con los signos de pesos. No, aquí no. Lógicamente, el punto 1 es un 10%. El punto 0,5 es un 5%. El punto 1
es un 10%, igual 0.1, 10% porque son la misma cantidad de alumnos que sacaron un 4 y un 5. Igual, aquí otra vez un 5%, un 15%, un 20%, un 5%, un 20%. Aquí sí, Martín, si lo sumamos, nos debe dar el 100%. Aquí igual, si lo sumamos, ahora sí, ahí nos va a dar el 100%. Igual, el rango de la suma, pues es desde la celda D2 hasta la celda D11, que está correcto, ahí está. Pero lo mismo va a suceder, jóvenes. Si en la columna anterior, como les decía hace ratito, salían con muchos decimales y nosotros fuimos acortando, y aquí no nos dio el 1 exacto, nos dio .97, .98 o .99, pues lógicamente que aquí, cuando saquemos los porcentajes también, nos va a dar a 97, 98 o 99. Dime, Martín. Entonces, en el frecuencia puntual. Bueno, no sé si sea yo, En la pero definición. no te En la escucho. definición. ¿No se escucha? Es que se corta, bueno, pero se me hace que es mi computadora, porque dice, sí, internet, internet, no sé qué, como que se corta, pero es mi computadora. A ver, Sí, en el concepto de frecuencia relativa y frecuencia porcentual, ¿cuál es la diferencia? la diferencia, pues es de que ¿Cuál aquí, sería la sí, diferencia? o sea, aquí vamos a suponer que lo estamos obteniendo así de sencillo en forma decimal nada más, que en un futuro se puede convertir en porcentaje. Prácticamente estos dos son el mismo resultado. Pero esto lo estamos representando en forma decimal y acá ya en forma porcentual. Esa es la única diferencia. Ambos representan el mismo resultado. Ok, muy bien, No, gracias. por nada. Y luego, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada son, como su nombre lo dice, la frecuencia absoluta lo vamos a obtener con esta columna. La frecuencia relativa acumulada, pues con esta frecuencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues simplemente la frecuencia acumulada. Siempre el primer valor en este caso estamos trabajando con la frecuencia absoluta, siempre va a pasar igual. Es decir, este cero, vuelvo a repetir, el valor que esté aquí, en este caso es cero, pues va a pasar igual. Entonces, en este caso, como yo lo estoy haciendo con fórmula, pues voy a hacer una igualación de celda, igual a esta celda. Si yo aquí pues tuviera un 5, pues lógicamente me cambia todo, ¿verdad? Y ahí mi primer valor sería 5. Entonces, ya para las siguientes frecuencias se llama acumulada por lo siguiente. El primer valor pasa igual, pero a este valor le voy a ir acumulando las frecuencias absolutas. Es decir, voy sumando 0 más 2 y me va a dar 2 aquí. Ahí. Luego, 2 más la siguiente frecuencia absoluta, pues lógicamente que sería 3. 3 más la siguiente frecuencia absoluta, pues sería 5. Ese 5 más la siguiente frecuencia, pues sería 7. Y así sucesivamente. El último, aquí así, el último, no la suma. El último valor me daría 20 porque son 20 datos con los que estoy trabajando. Entonces, el total de lo acumulado serían 20. Pero, bueno, lo mismo. Me voy con la fórmula. Si no, pues qué caso que te esté trabajando con Excel si lo voy a escribir en forma manual. El primero ya lo igualé. Dice, el valor de la primera celda va a ser igual al valor de la frecuencia absoluta de la primera muestra, del primer dato. Pero para la siguiente, pues lógicamente que sería igual mi celda anterior, de ahí desde donde estoy trabajando con las frecuencias absolutas, más la siguiente frecuencia absoluta. Chequen ustedes cómo la misma fórmula me marca las referencias de celdas. E2 más B3. Le doy Enter y ahí está el 2 que yo había capturado de forma manual. Déjenme, no es necesario borrarlo, pero para que vean. Ya con esa fórmula que yo tengo ahí, la voy a copiar hacia abajo, hacia el último valor. Y ahí está lo que les decía. 2 más 1 son 3. 3 más 2 son 5. 5 más 2 son 7. 7 más 1 son 8. 8 más 3 son 11. 15 más 1, 16. 16 más 4, que es
El último valor que tengo, pues son 20, que es el total de los datos que yo tengo en mi lista o en mi muestra de datos, que son 20 alumnos. La última columna no siempre se utiliza, pero más sin embargo, pues vamos a hacerlo, que es exactamente lo mismo, pero con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Es exactamente lo mismo. Ahora lo que se va a ir acumulando es esto, la columna C. Y hago lo mismo. Igual, el primer valor pues va a ser el mismo. Entonces lo igualo a esa celda. Y a partir de la segunda celda pongo igual mi primera frecuencia acumulada más la siguiente frecuencia, en este caso relativa, porque es lo que yo quiero ir acumulando. Entonces, 0 más punto 1, punto más punto 0,5, ahí voy copiando la fórmula, punto 15, punto 25, punto 35, punto 4, y el último, pues me debe dar 1, que son los totales de las columnas anteriores, de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa. Y así es como se compone una frecuencia, una tabla de frecuencias. Ya una vez que yo tengo todos esos datos, pues ahora sí, en este caso, me están haciendo unas preguntas con respecto a los resultados que se obtuvieron y ya ustedes los pudieran contestar. Recuerden que esta columna, les decía, estas dos columnas me representan el mismo resultado, nada más que uno en forma decimal y el otro en forma de porcentaje. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuántos alumnos obtuvieron calificación de 8? ¿Cuántos alumnos obtuvieron calificación de 8? ¿Cuál sería la respuesta de acuerdo a la tabla que tenemos creada? 4. Exacto. ¿Cuántos alumnos? Recuerden que la frecuencia absoluta es la que nos indica, en este caso, cuántos alumnos sacaron un 1, cuántos alumnos sacaron un 2, cuántos alumnos sacaron un 3. Y si la pregunta me está diciendo, ¿cuántos alumnos obtuvieron calificación de 8? Pues la calificación 8 está aquí. ¿Cuántos son? 4 alumnos. Exactamente. La segunda pregunta que nos hace, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron calificación de 6 en adelante? ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron de 6 en adelante? O sea, ¿cuántos? Los que sacaron 6, los que sacaron 7, 8, 9 y 10. ¿Qué porcentaje representa de toda la población? 65. ¿Perdón? 6,5. 6, 5. ¿Y cómo le hizo? Pues sumé los... Esos son los porcentajes. Y pues se me están preguntando que, qué porcentaje fueron los alumnos que sacaron de 6 en adelante. Pues el 6 está aquí. Es un 5%. De 7 es un 15, entonces ya llevamos 5 y 15, 20. De 8 es un 20, más 20 anteriores, 40. 45 y 20, 65. Que igual, o sea, yo puedo decir directamente aquí 65%. ¿Por qué? Como dijo su compañero, sumó los porcentajes de todos los alumnos que sacaron de 6 en adelante, de 6 al 10. Tercer pregunta. Dice, ¿cuántos alumnos sacaron calificación de 6? ¿Cuántos alumnos? Como te digo que me estaba confundiendo la pregunta anterior con esta, no. ¿Cuántos? 13. 13. 1 más 3 son 4, más 4 son 8, 9 y 4 exactamente son 13 alumnos. Para eso son las tablas de distribución de frecuencia. ¿Qué porcentaje de alumnos sacaron entre 6 y 9 de calificación inclusive? Aquí, jóvenes, es muy importante en este tipo de preguntas. ¿Qué porcentaje de alumnos sacaron entre 6 y 9 de calificación? Como aquí está, vamos, valga la redundancia, está incluyendo la palabra inclusive,
quiere decir que voy a tomar en cuenta a los alumnos que sacaron 6 y 9 también. Por eso viene la palabra inclusive. Si en esta pregunta no viniera la palabra inclusive, que fuera solamente hasta ahí, de que dijera, ¿qué porcentaje de alumnos sacaron entre 6 y 9 de calificación? Los que sacaron 6 y los que sacaron 9 no se contarían. Se contarían los alumnos que sacaron 7 y 8 nada más. Al 6 y al 9 no se contaría porque, repito, no nos está indicando la misma pregunta. Yo se lo acabo de borrar, pero la pregunta decía inclusive. Entonces ahí sí voy a preguntar, voy a contar a los que sacaron 6 y a los que sacaron 9 también. Entonces, ¿qué porcentaje sería los que sacaron entre 6 y 9? Porcentajes. ¿Qué porcentaje? 45. No, 40 o más. No, 45. 45, de hecho, sí. Sí, 5, 45. 20, 45. Ni uno ni el otro. Sí, es 45. Díganos, no sé quién dijo 45. Ustedes no saben sumar. 45%. Ahí está. Y una siguiente pregunta. ¿Cuántos alumnos reprobaron? Tomando en cuenta que los reprobados son los de 5 hacia abajo. ¿Cuántos alumnos reprobaron? 7. 7. 7, que serían todos estos. Y son 2, 4, 5, 7 alumnos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Kyle, Yasmín, Sara, Claudia, todos. Si me están poniendo atención, capaz de que me están poniendo atención. Capaz de que todos están Sí, yo, almorzando. no No, tengo no hay pregunta. preguntas. Yo no tengo preguntas, pero estoy con la boca abierta porque estoy aprendiendo mucho. Yo no le sé Excel, la verdad. Ah, bueno, es lo que le decía, o sea, todo esto, pues de hecho está grabando y lo subo a YouTube y luego les mando la liga para que lo vuelvan a ver. Y este archivo que yo estoy haciendo, también se los voy a mandar ahorita como ejemplo para que tengan la base de cómo será el ejercicio que les voy a encargar. Y cualquier duda, con toda confianza, pueden preguntar. A lo mejor no les contesto en el momento, pero sí les voy a contestar. O sea, algún mensaje, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que no todos manejan Excel. Voy a agregar una última pregunta. Ah, perdón. ¿Alguien iba a comentar algo? Le decía, y por ejemplo, qué tipo de pregunta o qué tipo de información nos podría servir la frecuencia, la última columna? O sea, ¿para qué tipo de preguntas? Pues de hecho La aquí relativa acumulada. los acumulados pudieran ser precisamente también para ese tipo de preguntas que dice, ¿cuántos alumnos reprobados de esta? ¿Qué porcentaje de alumnos sacaron entre 6 y 9? ¿Sí? Se supone que para ese tipo de preguntas pudiera sacar esa respuesta. No siempre la manejan estas dos columnas. Por lo general siempre se maneja hasta aquí, más sin embargo, siempre se agregan, pero no siempre se ocupan. Además, pero sí a veces nos preguntan acumulados y así con eso lo podemos sacar. ¿Sí? Pero no siempre se maneja. Les iba a agregar aquí una pregunta relacionada con la anterior. ¿Qué porcentaje representan los alumnos reprobados?
¿Qué porcentaje representan los alumnos reprobados? Ahí sería el 35%. Es el 35%. De hecho, está relacionado con lo que Micaela acaba de preguntar. Dice, los La frecuencia alumnos relativa. reprobados, pues son hasta el 5. ¿Cuánto se acumuló desde los que sacaron un 1 hasta el 5? El 35%, que está representado en decimal, ¿verdad? Ya si yo lo multiplico por 100, pues me representaría el 35%. ¿Sí? Eso está relacionado precisamente con lo que preguntó su compañero. Entonces ahí, y de hecho, la pregunta anterior también, que decía, ¿cuántos alumnos reprobaron? Me dijeron 7, y aquí está el 7 de los alumnos que reprobaron. O sea, fueron acumulando, pues sabemos que de los que sacaron un 1, un 2, un 3, y da un total de 7 hasta los que sacaron 5. Entonces, tanto el 7 como ese punto 35 me contestarían las dos últimas, que en este caso sería ya representado en porcentaje, 35%. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a quitar No, profe. dime. No digo que no. Ok, muy bien. Voy a quitar la pantalla para poder tomar la asistencia. Ya. Ya hace la captura para la asistencia. Aquí, jóvenes, entonces ya se nos va a acabar el tiempo de la conexión. Pues ahorita que se acabe la clase, ya no nos vamos a conectar. Les voy a mandar este archivo de Excel para que lo tengan como base, el ejercicio que ustedes van a resolver, y pues mientras se termina de grabar el video, ya lo subo a YouTube. Y cualquier duda que tengan, con toda confianza me pueden preguntar. Entonces, la actividad que les mande ahorita, igual, si la quieren hacer ahorita mismo o quieren almorzar, ya depende de ustedes, ¿no? Yo ya, en este caso,